Buenos días, bienvenidos a todos al webinar IA para una transición energética sostenible, claves de la Twin Transition, organizado en el marco del Programa Nacional de Algoritmos Verdes, PNAB, colaboración de Indesia y líderes empresas en el sector energético. Vivimos un momento decisivo, un momento en el que la digitalización y la sostenibilidad ya no son caminos separados, sino dos fuerzas que avanzan juntas y se refuerzan mutuamente. A esa convergencia la llamamos Twin Transition. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que la manera en que producimos, consumimos y gestionamos la energía está cambiando profundamente. Estamos caminando hacia un modelo mucho más eficiente, inteligente y responsable con el entorno. Y en todo este proceso, la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental. Es una gran aliada para acelerar esta transición energética. Nos permite optimizar las redes eléctricas, prevenir fallos antes de que ocurran, integrar mejor las energías renovables y gestionar la demanda y el consumo de una forma más precisa y sostenible. En definitiva, la IA está ayudando a que el sistema energético del futuro sea más eficiente, resiliente y sostenible. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. A lo largo de esta sesión vamos a conocer casos de usos reales y estrategias de futuro de la mano de tres grandes referentes del sector energético, que representan a empresas líderes en innovación y sostenibilidad, como son Repsol, Enagas y Navantia. Así que antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes de la sesión. Hoy nos acompañan tres profesionales con una amplia trayectoria en la aplicación de la inteligencia artificial y la digitalización al servicio de un modelo energético más sostenible y eficiente. Y son Rubén Muñoz, gerente del programa de transformación digital y monetización de activos digitales en Repsol. Juan Julio González, responsable de hiperautomatización en Navantia. Y Clara Sánchez, coordinadora del Gobierno Digital y Twin Transition en Enagas, a quien cedo la palabra para que comience con la presentación. Pues buenos días a todos, muchas gracias por las presentaciones y muchas gracias al PENAF por este espacio en el que efectivamente vamos a presentar un informe en el que hemos estado más de un año y medio trabajando desde Indesia, ¿vale? La Asociación Industrial para el Impulso de la Economía del Dato y de la Inteligencia Artificial en España, y en concreto desde la Mesa de la Energía de Indesia, que es un grupo de trabajo formado por 14 empresas de diferentes sectores, en el que hemos participado pues, todas estas empresas que aparecen aquí: Acerinox, Airbus, Elewit, Enagas, Exxon, Ferrovial, Gestamp, Microsoft. Bueno, no sigo, pero las tenéis ahí. Esto es un trabajo conjunto, trabajo colaborativo conjunto y desde luego una muestra de que, pues no, de que la colaboración entre empresas pues siempre da muy buenos resultados. Este informe, que veis aquí la portada y que estará mañana disponible en la web de Indesia, se presentó oficialmente en el Digital Enterprise Show, el DES de Málaga, en junio de este año, y lo que buscamos con él es inspirar y movilizar a todo el ecosistema para que haga una transición real, digital y sostenible. Así que entramos en materia y vamos a explicar un poco qué es este término, ¿no?, de Twin Transition. Algunos estaréis más familiarizados que otros, pero bueno, ya es cierto que viene sonando, ¿no? Pues bueno, la Twin Transition no es más que, así traducido, es la doble transformación digital y sostenible. ¿Y esto qué significa? Pues significa que este punto de intersección entre la transformación digital y la transición ecológica, transición sostenible, es el punto en el que se pueden aprovechar las sinergias que ofrecen ambas transformaciones, ¿vale?, para que la digitalización pueda impulsar esa transformación, esa transición energética, esa descarbonización, ¿vale? A su vez, hay que tener en cuenta también la otra cara de la moneda, ¿no? La digitalización es una palanca clave para toda esta transición, pero a su vez hay que tener en cuenta los efectos negativos que también puede conllevar y que analizaremos en un ratito. ¿De dónde viene este término?
Pues este término fue inicialmente introducido por el Foro Económico Mundial, que comenzaba a hablar de esa convergencia entre la digitalización y la sostenibilidad y de cómo esta tecnología pues, podía acelerar la transición hacia una economía más sostenible. Y luego fue realmente, se fue consolidando el término al incluirlo la Comisión Europea en el Green Deal y en la brújula para la competitividad, ¿no? Porque la Comisión se apoyaba en la tecnología para para lograr los objetivos de neutralidad climática en 2050. Entonces, a partir de aquí, pues se consolida este término, ¿no? Twin Transition, repito, como la doble transformación digital y sostenible. Y de esto es de lo que os vamos a hablar hoy, empezando por entender un poco cuál es el papel de esta Twin Transition, porque es importante para las empresas energéticas y cuál es su papel en la transición energética. Así que te doy paso, Rubén. Pues hola a todos. Lo primero, antes de entrar en la diapo, el poner un poco de contexto, ¿no? En relación a lo que es el binomio entre el desarrollo tecnológico y la energía, ¿no? Hay un trabajo que se ha hecho desde Indesia sobre la identificación de la importancia que tienen los cambios tecnológicos en el mundo de la energía. Y lo que hemos visto, resumiendo mucho, es que existen olas de desarrollo de tecnologías disruptivas, por decirlo de alguna manera, históricas, que cambian la forma en la que la sociedad genera valor y cambian también el mix energético, ¿vale? Y en ese sentido, la inteligencia artificial es también hoy en día una de esas tecnologías que va a cambiar la forma en la que nos relacionamos y va a necesitar también un esquema y un mix energético distinto, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que hemos hecho en el grupo es intentar entender bien los retos que teníamos en el sector energético y los retos que supone el despliegue de la IA. En el sector energético, el reto, digamos, al que nos enfrentamos tiene nombre y apellido, ¿no? Lo llamamos el trilema energético, que es la necesidad de descarbonizar a la vez que mantenemos la garantía de suministro, o sea, digamos, aseguramos que haya suministro y además lo hacemos a unos precios asequibles, relativamente asequibles. Entonces, hemos intentado identificar de dónde partíamos a nivel de sector energético, qué cosas están pasando y que de alguna manera los retos, de alguna manera, signifiquen, se puedan juntar con las funcionalidades que nos dan las tecnologías, ¿vale? Y ya os digo que el resumen es que sin inteligencia artificial no va a haber transición energética, esto es algo así, y además sin transición energética es difícil que se produzca un despliegue sostenible de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este análisis del sector energético, bueno, pues partimos de un sector energético que está muy condicionado por la escasa capacidad que tenemos de almacenar energía los humanos. Eso hace que hayamos dependido o hayamos construido un sector energético basado en dos cosas. Una es la energía química condensada en los hidrocarburos fósiles, que nos han valido para fundamentalmente transporte, movilidad y bueno, incluso para usos industriales y de climatización. Y por otra parte, en tener un sector que depende mucho de grandes infraestructuras de generación, de transporte y de distribución de electricidad, ¿vale? Esto nos ha dado un sistema que es técnicamente fiable, que es el sistema energético que tenemos, aunque ya está en transición, con precios relativamente asequibles pero con margen de mejora en cuanto a eficiencia. En la gráfica podéis ver de izquierda a derecha los procesos que dan sentido al sector energético y de derecha a izquierda habría, digamos, el intercambio de valor, es decir, de izquierda a derecha flujos de energía, de derecha a izquierda flujos de dólares o de euros, ¿no? Esto ha dado como consecuencia un sistema donde hay pocos generadores de energía, infraestructuras muy grandes de transformación y muchos usuarios que tienen un rol fundamentalmente de consumo, ¿vale? Por simplificar mucho. Siguiente, please. Entonces pasa
una primera cosa, ¿no? Que es que bajan los precios de la producción eólica y fotovoltaica. Esto nos ayuda a descarbonizar, es decir, entran nuevas fuentes de energía primaria, como veis ahí, sol y viento, y nuevos procesos de transformación, ¿vale? Como los aerogeneradores o los paneles fotovoltaicos. Y esto está muy bien porque nos ayuda a descarbonizar, pero incluye un nuevo reto, que es que pasamos de una generación de energía gestionable y predecible, es decir, yo puedo quemar más gas, puedo quemar más petróleo, puedo quemar más carbón, a otra que es más descarbonizada, pero que no es gestionable porque el sol pues, está cuando está y el viento igual, ¿no? Entonces aquí el reto es cómo podemos prever la generación eólica y solar con mayor precisión y anticipación. Nos pone un reto en cuanto a los activos de generación que antes no teníamos. Y sin la inteligencia artificial, y luego vamos a entrar en profundidad en algunos casos, pues este tipo de funcionalidades no se van a poder obtener, ¿vale? Al menos a escala. Puedes hacerlo en pequeñas zonas, pero no a escala. Próxima, please. Hay un segundo proceso asociado con la descarbonización, que es el de descentralización, que es que esas fuentes de generación de energía solar y fotovoltaica no solamente se pueden producir en grandes centros, se pueden producir acercando mucho la producción al consumo, ¿no? En definitiva, esto nos genera una cadena de valor más compleja, unos nuevos actores que generan energía y consumen, y una complejidad en cuanto a la gestión del sistema energético que igualmente el reto aquí es que sin la inteligencia artificial entendida de manera general, desde lo que es la adquisición de datos, o sea, la medición, adquisición de datos, desarrollo de algoritmos, automatizaciones, integración de las personas por el medio, difícilmente vamos a ser capaces de solucionar. Siguiente. Pero es que además, y estos últimos días estamos viendo movimientos, por ejemplo, por parte del Ministerio para potenciar figuras que necesitamos. En definitiva, necesitamos la flexibilidad que antes nos daba la generación, la necesitamos en el resto del sistema, ¿no? Y aquí vemos, pues, además de descarbonización y descentralización, un término que pensamos que va a ser importante, que es la agregación, ¿vale? La agregación de consumos, la agregación de almacenamiento, la agregación de respuesta a la demanda. Entonces, esto es, de nuevo, una fuente mayor de complejidad que hace necesario que herramientas como la inteligencia artificial de alguna manera se pongan encima de la mesa, ¿vale? Siguiente. Y lo que os comentaba, integramos almacenamiento, un nuevo vector como el hidrógeno, almacenamiento en la red, standalone, pero almacenamiento también behind the meter, es decir, detrás de contador, pues en casas, etcétera. Entonces, papel clave del almacenamiento energético y de la flexibilidad, y papel clave de la inteligencia artificial. Aquí pensad que las grandes energéticas vamos a tener que empezar a pensar cómo integrar dentro de nuestra operación activos que están fuera de nuestro límite de batería, activos físicos que están pues, en usuarios, en pequeñas pymes, etc. Esto genera una complejidad enorme que, para los que solamente va a ser posible hacer frente con tecnologías como la inteligencia artificial, ¿vale? Y siguiente, que ya le paso la palabra a Juan. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de dos fuerzas que están redefiniendo nuestro futuro, ¿no? Que sería la inteligencia artificial y la energía. El sector energético está en transformación sin precedentes, ¿no? La inteligencia artificial emerge como un orquestador capaz de gestionar el sistema cada vez que es más complejo. Este cambio se apoya en tres grandes pilares: la descarbonización, cambiando a energías limpias; la descentralización, con energía generada en todas partes; y la digitalización, que es la inteligencia que lo hace posible. Y para que entendamos un poco la magnitud, el Foro Económico Mundial estima que podemos reducir hasta un 20% las emisiones globales para 2050, ¿no? La inteligencia artificial aquí es clave y va a ser el motor, ¿no? Hoy veremos tres grandes casos de uso. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver que empezamos por el corazón del sistema, ¿no? Las redes eléctricas. Para entender el papel de la inteligencia artificial, primero tenemos que entender que las redes que estamos usando durante este último siglo, ¿no?, están ya prácticamente obsoletas, ¿no? La energía va en una sola dirección hacia nosotros, los consumidores pasivos. Pero, ¿cuál es la realidad de hoy?
lo que vemos en esta imagen, ¿no? Es un sistema dinámico, complejo y bidireccional. Ahora tenemos paneles solares en los tejados, baterías en los garajes, coches eléctricos que se cargan, incluso que podríamos devolver energía a la red, ¿no? Hemos pasado de ser simples consumidores a ser prosumidores. Este nuevo ecosistema, con millones de puntos de generación y consumo, es imposible de gestionar con una herramienta del pasado, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial, ¿no? Que se convierte en este cerebro indispensable para el sistema, ¿no? Aquí lo que llamamos smart grids o redes inteligentes, ¿no? ¿Y qué hace exactamente este cerebro? Bueno, pues aquí tenéis los pasos, ¿no? Predicción y optimización, ¿no? La inteligencia artificial no solo predice la demanda de energía de una ciudad con una precisión increíble, ¿no? Sino que también cruza los datos con las previsiones de generación de energía, ¿no? Renovable. Sabe si va a haber sol, si va a soplar el viento. Con esta información optimiza toda la distribución en tiempo real para que la energía fluya donde sobra o donde falta, ¿no? Garantizando así la estabilidad del sistema, ¿no? El segundo o la segunda etapa, ¿no? Sería la gestión de la demanda. Esto es fundamental. En lugar de construir nuevas centrales solo para cubrir los picos de demanda, la inteligencia artificial nos permite coordinar el consumo de forma inteligente. A través de lo que llamamos los programas también llaman response, puede enviar señales a grandes industrias o edificios para que desplacen su consumo a horas de mayores demandas, ¿no? Y sobre todo a menor precio, ¿no? En muchas de las ocasiones. Esta es la forma más eficiente de estabilizar lo que sería la red, ¿no? Y el tercero, y casi el más importante, es la resiliencia y la seguridad. Un sistema más complejo es también más vulnerable, ¿no? La inteligencia artificial aquí actúa como un sistema inmunitario de toda la red, analiza los millones de datos por segundo para detectar anomalías, fallos, sobre todo para anticiparse a ellos, ¿no? Un ejemplo práctico muy potente es la red eléctrica y el EWIND, ¿no? Con los sistemas DLR. Estos sistemas usan inteligencia artificial para calcular en tiempo real cuánta energía puede transportar una línea de forma segura según las condiciones meteorológicas, permitiendo exprimir al máximo la capacidad de la infraestructura. En definitiva, la complejidad de los recursos energéticos distribuidos requiere de una gestión inteligente que solo la inteligencia artificial puede abordar, ¿no? Si pasamos a la siguiente, podemos ver el segundo gran cambio de mentalidad que trae la inteligencia artificial es toda la gestión de activos. Tradicionalmente hemos operado un modelo reactivo. Esperábamos que algo se rompiera para arreglarlo. Ahora hemos pasado de reacción a anticipación, ¿no? La inteligencia artificial se convierte en una especie de médico para nuestras infraestructuras. Utiliza algoritmos avanzados para analizar datos en sensores en tiempo real, lo que permite predecir funcionamientos anómalos y adelantarse a fallos que ni siquiera sabíamos que se podían ocurrir. Esto es absolutamente también crucial en el sistema energético. Si podéis ver todas las etapas, todo comienza con la captura de datos, ¿no? Aquí es donde entra en juego todo lo que sería sensórica IoT, drones equipados con cámaras de alta definición que inspeccionan todo lo que serían las infraestructuras críticas de forma segura y precisa. Con toda esta información se recopila y la inteligencia artificial, a través de algoritmos de Machine Learning, es capaz de identificar patrones sutiles o anomalías que serían completamente imperceptibles para los humanos, para que finalmente podamos tener una alerta predictiva. El sistema nos avisa de un posible fallo en días o incluso en semanas de antelación, permitiendo intervención que todas las intervenciones podamos planificarlas, reduciendo costes y, sobre todo, evitando las interrupciones del servicio. Otro caso de uso también que comentamos dentro del informe sería el proyecto Fire Detection de Naturgy, ¿no? Utilizan inteligencia artificial para analizar en tiempo real las imágenes de las cámaras en las torres de alta tensión, buscando el mínimo indicio de fuego o humo, ¿no? Así ¿qué solucionan? Pues que no están reaccionando a un incendio, sino que están previniendo, ¿no? Activamente, con lo cual cambia todo el paradigma. Si pasamos a la siguiente, y ya en el tercer y último caso, abordamos el desafío más fundamental de la transición energética, ¿no? La integración masiva de energías renovables. Como todos sabemos, la energía solar y eólica tiene una característica que lo cambia todo, que es la intermitencia. No podemos pedirle al sol que brille de noche ni al viento que sople durante una ola de calor, ¿no? Esta variabilidad, esta falta de control sobre la generación variable es una amenaza directa a la estabilidad de la red, que necesita un equilibrio perfecto entre oferta y demanda, ¿no? Gestionar este desafío a escala es sencillamente imposible sin herramientas como la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo consigue, no? Primero, a través de la predicción de inteligencia artificial con una altísima precisión, podemos prever el tiempo. La parte de algoritmos de Deep Learning, que analizan volumen de datos masivos, analizan los patrones climáticos e históricos, imágenes satelitales, niveles de humedad, velocidad de viento. Con todo eso, podemos anticipar con horas, incluso días de antelación, cuánta energía se va a generar en cada parque solar o eólico. Esto de los operadores
es un poder que antes no tenían, ¿no? El poder de la anticipación. También, para predecir, necesitamos también todo lo que sería el excedente de energía, ¿no? Tener un excedente de energía a mediodía o un déficit al anochecer, necesitamos una actuación. Aquí entra el segundo caso, el almacenamiento inteligente. La inteligencia artificial actúa como un gestor de todo este portfolio energético. Decide en tiempo real si es más eficiente almacenar un excedente de energía en batería de gran cantidad o usarlo para producir hidrógeno verde. Y a la inversa, determina un momento exacto para inyectar esa energía almacenada de nuevo en la red para cubrir esos picos de demanda. Es una orquestación constante para no desperdiciar ni un solo kilovatio. El resultado de esta gestión inteligente es el objetivo final, ¿no? Es tener una red estabilizada. El sistema donde el consumidor final, la energía es continua y fiable, sin interrupciones, independiente de si el sol brilla o el viento sopla. La inteligencia, por tanto, artificial, ¿no? Solo integra las renovables y también todo lo que serían las fuentes de energía, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, aquí tenemos que hablar, ¿no? Como conclusión, ¿no? Que hemos visto que la inteligencia artificial no es solo una tecnología más, es un habilitador estratégico que nos permite construir un sistema energético más eficiente y resiliente, ¿no? Eficiencia, porque optimiza el consumo energético en todos los niveles, desde los hogares hasta la gran industria, reduciendo así el desperdicio. Y resiliencia, porque crea redes más estables, seguras y capaces antes de anticiparse, ¿no? a todo lo que serían los fallos. El siguiente gran reto, como también apunta el informe, es asegurar que el despliegue masivo de la inteligencia artificial también es sostenible, mitigando su propio consumo energético. Esta es la verdadera, es el verdadero corazón, ¿no? del Twin Transition, ¿no? Usar tecnología para la sostenibilidad y asegurar que la sostenibilidad de la propia energía también se hace, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial es la herramienta indispensable para orquestar la complejidad de toda esta transición energética. Muchas gracias. Muy bien, pues esto, visto, ¿no? el gran potencial que tiene la digitalización y en concreto la IA para potenciar toda esta transición energética, pues vamos a ver ahora como la otra parte, ¿no? Los desafíos que también presenta y que ya avanzaba, introducía Juan Julio. Y es que efectivamente la Twin Transition va de eso, ¿no? De velar por utilizar, apoyarse en la tecnología para lograr cumplir un mejor desempeño en sostenibilidad, pero también velar por la sostenibilidad de la propia tecnología. En este caso vamos a ver qué impactos tiene la tecnología digital y en especial la IA en los tres ámbitos de la sostenibilidad, que son el ámbito ambiental, social y de buen gobierno. ¿Vale? Las siglas que siempre oímos ESG. Vamos a ir desgranándolas poco a poco, empezando, por supuesto, dentro de la pata ambiental por el consumo energético, ¿no? Que es el que todos tenemos en mente como el impacto más significativo que puede tener la IA. Y es que efectivamente pues es un tema, digamos, no sé si para preocuparse, pero para ocuparse desde luego, ¿no? Porque según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo energético de los centros de datos en 2024 ascendía a 415 teravatios hora, que es equivalente a lo que consumió Francia ese mismo año. Pero es que además la previsión es que este dato se duplique de aquí a 2030. ¿Vale? Llegaría a consumir casi lo mismo que Japón. O sea que es un tema que debemos tener en cuenta. Aquí un ejemplo de esto es que OpenAI anunciaba hace unos días que estaba planeando multiplicar su capacidad energética por 125 de aquí a 2030. Es decir, que tiene previsión claramente de incrementar ¿no? su capacidad de centros de datos y sobre todo eso pensado en albergar todo la IA que se está desarrollando. Otro tema interesante en cuanto a energía es la centralización, ¿vale? Que sucede con los centros de datos. Si bien es cierto que ahora mismo los centros de datos consumen solo el 1,5% de la electricidad mundial, ¿vale? No parece un porcentaje muy alto, pero el hecho de que estén concentrados en ciertas zonas geográficas, como se puede ver aquí, sí que presenta un problema a nivel local, ¿vale? Porque esto confiere una enorme presión sobre las redes eléctricas. Por ejemplo, en Irlanda, que se ha convertido en el hub de centros de datos de Europa, pues en este caso
los centros de datos consumen el 20% de la demanda eléctrica total. O sea que imaginaros que la partida es muy importante y el efecto, ¿no?, que puede y que está teniendo esto sobre las redes locales, que no siempre están preparadas. Dejando la parte de energía, otro tema importante dentro de los impactos ambientales es, por supuesto, el agua, ¿no? Sabemos que hasta ahora los grandes centros de datos tienen un consumo muy elevado de agua para su refrigeración, aunque ya se están analizando otras tecnologías y, por supuesto, pues formas de refrigeración mucho más eficientes, pero es cierto que hasta la fecha pues se habla de importantes cantidades de agua, ¿vale? Aquí en estos dos ejemplos, tanto del National Geographic como de la OCDE, hablan de casi un consumo de casi una botellita de agua como esta por cada, pues entre 20 y 50 interacciones con el GPT-3, ¿vale? O por generar un texto de 100 palabras. Así que, pues eso, imaginaros, ¿no?, que cada vez que le pedimos a ChatGPT que nos dé unas ideas o que nos redacte un email, pues estamos consumiendo una o dos botellitas de agua. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y también, así viendo el ciclo de vida de estas infraestructuras tecnológicas, pues es importante mencionar los impactos que generan la extracción de materias primas que son críticas para la fabricación de ciertos componentes, ¿vale? Pues estas pueden ser litio, cobalto, etcétera. Son sobre todo metales o tierras raras que, pues eso, que su extracción masiva puede tener impactos en los ecosistemas, ¿vale?, causando pues la degradación del suelo, la deforestación o incluso la contaminación de suelos y acuíferos. Y yéndonos aguas arriba, yéndonos aguas abajo, pues evidentemente la generación de residuos peligrosos, ¿no?, los e-waste que los llaman. Pues estos residuos, digamos, tecnológicos o de infraestructura tecnológica, pues tienen sustancias peligrosas y contaminantes, y si no se gestionan adecuadamente, pues también pueden suponer un impacto importante en suelo y aguas subterráneas, ¿vale? Se habla ahora mismo de que se podrían estar produciendo unas 62 millones de toneladas de este tipo de residuos anualmente. Por lo tanto, pues tampoco es para menos, ¿no? Y su reciclaje y su gestión pues sigue siendo un reto importante para las ciudades. Como esto, desde luego, no va a parar de crecer, ¿no?, por no hablar solo de lo negativo, también hay que ver pues cosas positivas, ¿no?, y buenas prácticas en Green IT, que lo llamamos, o Green AI, que se escucha también ese término. Pues son buenas prácticas que podemos ir implantando en relación a la mejora de impactos ambientales, ¿vale? Se pueden implantar estas buenas prácticas directamente en los modelos de IA o bien en las infraestructuras que soportan esos modelos de IA. Por ver algunos ejemplos, dentro de lo que se puede hacer para mejorar los modelos de IA como tal, pues hay varias cosas. Por ejemplo, usar modelos de menor tamaño, ¿vale?, que estén entrenados con un menor número de datos y durante menos tiempo. Esto ayuda mucho. También reutilizar modelos que estén preentrenados o datasets que estén ya configurados. Esto también es muy útil y es una de las buenas prácticas, ¿no?, que siempre está recomendada. Por supuesto, el uso de algoritmos verdes, como vamos, muy al hilo de esta ponencia. Toda la parte de algoritmos verdes, de crear arquitecturas con menos capas que sean más eficientes, usar un código de programación, también hay códigos de programación que son más eficientes que otros, o sea, lenguajes de programación, perdón. Todo eso y todas estas prácticas de Green Data para reducir las transferencias de datos entre sistemas, todo eso ayuda muchísimo a que los modelos de IA pues, durante tanto su entrenamiento como su uso posterior, la fase de inferencia, pues generen un menor consumo energético, ¿vale? Aquí comento también algunas técnicas que se utilizan, que tienen estos nombres, pero todas vienen a promover pues eso, un uso más eficiente y un funcionamiento más óptimo de estos modelos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer sobre las infraestructuras que soportan estos modelos de IA? Pues también construir centros de datos más eficientes, que son lo que se llaman ya Green Data Centers, ¿vale?
Aquí, rizando el rizo, pues se puede aplicar la propia IA para optimizar los consumos y las cargas de estos centros de datos. También es buena práctica pues, que estén alimentados por energías renovables, incluyendo el hidrógeno verde, y también bueno, pues tratar de reaprovechar el calor residual, por ejemplo, para calefacción urbana o calefacción del edificio en el que se encuentren. ¿Vale? Todo esto que ya se viene un poco midiendo, ¿no? Con este término de FinOps, se está convirtiendo, el concepto de FinOps se está convirtiendo en un GreenOps para que lo que persigue es medir no solo los costes económicos, ¿no? sino también los impactos o indicadores ambientales. Y es que, pues eso, para poder actuar, pues primero hay que medir. Como estas hay muchísimas buenas prácticas o medidas más que podéis ver tanto en el informe como en otras fuentes. Entonces, dejando de lado un poco, por avanzar, dejando de lado la parte ambiental, no podemos olvidarnos de los impactos sociales y de buen gobierno, ¿vale? Que son parte también de la sostenibilidad, que a veces no les damos, digamos, tanto significado, pero sí que lo tienen. Aquí, por ejemplo, quería empezar hablando pues, de los sesgos, ¿no? Esta noticia de hace muy poquitos días comentaba que ChatGPT generaba currículums que mostraba a las mujeres más jóvenes y con menos experiencia laboral que sus equivalentes masculinos. Pues tremendo tema de sesgos, ¿no? Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Y es que para ello, pues eso, hay que establecer un sistema de gobierno responsable y sostenible de la IA, ¿vale? Que esté, pues eso, tener una IA gobernada, lo que llamamos, para dar cumplimiento al nuevo reglamento europeo, el EA Act, en el que se legisla todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta, siempre tiene que haber una supervisión humana en todos los modelos de IA. Ahí hay un tema interesante de responsabilidad porque fijaos que cuando los modelos son semiautomáticos, ¿no? Y si pudiera suceder algún accidente, ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? ¿Del modelo o del que ha configurado ese modelo o del que estaba supervisando el modelo? Entonces, bueno, ahí hay un tema que es muy importante gobernar adecuadamente. El tema de, bueno, la inteligencia artificial justa, no discriminación por sesgos, que sea también transparente y explicable. Esto es importante también porque muchas veces los modelos son pues una caja negra, ¿no? De los que se extraen resultados, pero los resultados no pueden ser confiables si no se entiende exactamente lo que está pasando dentro. Hay que entender todos los procesos, hay que entender los algoritmos y hay que entender todo lo que está haciendo esa IA. Y finalmente, por supuesto, pues ciberseguridad y protección de datos, importantísimo. Dicho todo esto, pues eso, como si no medimos, pues tampoco podemos saber si tenemos mucho impacto, poco, medio, si estamos mejorando con las buenas prácticas que implantamos. Pues dentro del informe también se proponen una serie de indicadores, tanto ambientales como sociales como de buen gobierno, entre los cuales quizás destacaría la huella de carbono digital, que no es tan conocida, porque si bien ya casi todas las empresas de cierto tamaño calculan la huella de carbono de su organización, pero es cierto que una pequeña parte de esa huella de carbono de organización es la huella de carbono digital. Y es importante conocerla, poder calcularla, que no es evidente porque muchas veces los consumos energéticos no están desagregados en estas fuentes de consumo, fuentes de emisión que nosotros necesitamos para calcular esta huella de carbono digital, pero que al final va a ser pues, con lo que podamos medir la evolución de nuestros sistemas y los impactos de las buenas prácticas que implementemos. Y hasta aquí los desafíos y pasamos a la hoja de ruta. Pues vamos con la hoja de ruta. Ha habido mucho trabajo en conjunto de todas las empresas. Ahí también mencionar que nos hemos apoyado en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha habido mucho debate sobre, bueno, tenemos un paper de alguna manera que nos define esto de la Twin Transition. Hay un tema muy importante que consideramos detrás, que es que las empresas queremos que siga generando valor, entonces
Esto es un riesgo para generar valor por parte de las empresas, es una oportunidad, cómo orquestamos todo esto, cómo hacemos que la administración de alguna manera también vaya de nuestro lado y de pues, las condiciones necesarias para que realmente esto se convierta en una oportunidad, cómo ampliamos este trabajo a las pymes, cómo empezamos a hacer incluso a nivel de empresa pues esa transformación interna, ¿no? Porque bueno, pues siempre la parte de sostenibilidad ha sido, digamos, pintada en rojo, ¿no? Como una deuda, por decirlo de alguna manera. Y precisamente lo que busca el enfoque, y yo ahí sí quiero ponerme pesado, es que de aquí se tienen que sacar modelos de negocio que sean viables y que además sean mejores porque solucionan problemas que tenemos, ¿vale? Entonces, hemos trabajado mucho en identificar los retos, hemos identificado mucho en identificar las soluciones, pero nos falta ahí una parte, ¿no? Que es, oye, los modelos de negocio de esto, ¿no? Y con todo ese debate planteamos una hoja de ruta donde intentamos lo primero ver cómo se puede hacer un despliegue de este concepto en lo que son las estrategias y el desarrollo de modelos de negocio en nuestras organizaciones, ¿vale? Y lo uno que es el punto 1 con el punto 3. Hay una necesidad bastante importante de formación, de concienciación, pero de saber realmente lo que hay detrás de este concepto y cómo se le puede sacar valor en todas las capas de las compañías, ¿vale? Hemos hecho internamente, pues hemos pasado cuestionarios sobre cuál era el nivel de conocimiento pues, de este tipo de terminologías, de este tipo de enfoques, porque en definitiva lo que hacen es intentar unir dos áreas que están bastante distanciadas normalmente en las compañías, ¿vale? Que es el área de sostenibilidad con el área de digital, ¿no? Y entre esas dos normalmente suelen también tener bastante lejanía con respecto a las áreas de negocio, ¿no? Y aquí lo que se trata es intentar juntar todas estas tres áreas, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos que avanzar en cómo hacer la integración de esto en nuestras empresas, ¿vale? Pensamos que es fundamental empezar a tener capacidades de formación y concienciación, ¿vale? A todos los niveles, ¿vale? Porque ya os digo que reto energético, trilema energético, pero reto de despliegue tecnológico, lo que ha comentado Clara, casi trilema también de despliegue, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es una nueva forma de pensar. Antes os comentaba que hay que empezar a pensar que las empresas del sector energético tenemos que ver los activos de lo que antes eran nuestros clientes como activos propios, pero los propios activos de despliegue de la inteligencia artificial, como los centros de datos, se están convirtiendo también en activos energéticos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, pues vemos que hay un problema de cara a la introducción de estos centros de datos si no aportan flexibilidad a unas redes que, como ha comentado Juan, pues están ya están creadas para ser unidireccionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y están ya saturadas. Entonces, esto que es muy mirarnos a nosotros mismos y intentar ver cómo podemos empezar a cambiar, nos parece importante, pero nos parece mucho más importante el segundo aspecto, ¿no? Que es, oye, hemos dado un primer pasito, ¿cómo hacemos que esto de alguna manera percole en nuestras cadenas de suministro, en nuestras empresas que trabajan con nosotros, en las administraciones? O sea, pensamos que es absolutamente necesario crear un ecosistema multilateral e intersectorial, ¿vale? Que de alguna manera nos permitan cerrar el gap que hay entre los titulares de la inteligencia artificial es absolutamente clave para la transición energética, tenemos que apostar por la Twin Transition, yo aplico inteligencia artificial a mi activo concreto para una mejora operacional. Por en medio es donde está el valor en intentar hacer proyectos tractores, ¿no? Y ahí pues estuvimos identificando 4 tipos de proyectos que son, bueno, pues unos ejemplos de lo que pensamos que se podrían contener proyectos tractores en el ámbito de la Twin Transition, desde lo que es la optimización
del almacenamiento de energía y los sistemas híbridos, integrando, por supuesto, todas las fuentes de energía, hidrógeno y baterías, es decir, no hacer pequeños pilotillos, sino hacer trabajos, tractores de áreas concretas donde este tipo de solución sea la solución más eficiente, ¿vale? Porque ahí hablamos de la necesidad de una neutralidad tecnológica, y esa neutralidad tecnológica la vemos cuando estamos en el terreno de lo concreto. También el uso de la inteligencia artificial para temas de optimización de las predicciones climáticas y de demanda, ¿vale? Integrando generación y almacenamiento. Y aquí es importante porque el propio hecho de las predicciones climáticas también produce consecuencias en los ciclos hidrológicos. Muchas veces esos ciclos hidrológicos te hacen viable o no la existencia de un centro de datos en un área determinada, ¿vale? Entonces, pensamos que este tipo de proyectos nos pueden solucionar retos concretos que sean luego escalables. Lo mismo, por ejemplo, la integración de combustibles renovables en la red de transporte. Nos parece que es absolutamente importante el analizar cómo este tipo de combustibles en áreas donde ya existen infraestructuras nos dan posibilidades de flexibilidad en la red, y aquí hay mucho por desarrollar. Y un último tema que ha surgido y que afecta ya casi más a nivel estratégico como país, ¿no? Que es, oye, sabemos que el agua viaja muy mal, los electrones viajan un poco mejor que el agua, pero también viajan mal, y ahí lo vemos que las interconexiones en España pues, son las que son, ¿no? Y nuestro PENIEC pues, nos ha llevado a tener una muy buena generación renovable, pero ahora nos lleva a que la propia generación renovable esté canibalizando sus propios precios y que exista mucha diferencia horaria en cuanto a precios, ¿no? ¿Y qué pasa si intentamos convertirnos en un hub sostenible de centro de datos? Porque los bits sí viajan mucho mejor, ¿no? Y aquí soluciones de Twin Transition pues, son las que nos permitirían poder desarrollar casos de uso con business case positivo y nuevos modelos de negocio que integren estos conceptos, no ya desde una perspectiva digamos, de hacer el bien a la humanidad, que también, sino una perspectiva de que nuestras empresas generen modelos de negocio más modernos, con innovación y con potencial escalabilidad, ¿no? Esa hoja de ruta que nosotros planteamos en el informe, estamos ahora trabajando el cómo avanzarla, ¿vale? O sea, cómo desplegarla, y os animamos pues, a cualquiera que tenga algo que aportar, complementar, ayudar o unirse, pues a que se una tanto en el ámbito de la administración como de la pequeña empresa como de la gran empresa, ¿vale? Como ha comentado antes Clara, aquí hemos estado trabajando en empresas industriales, empresas del sector energético y también empresas tecnológicas, ¿vale? O sea, que un poco la visión que tenemos, una visión buena, quizás un poco sesgada, porque casi todos somos empresas grandes, ¿no? Que es otro de los problemas que hemos visto, ¿vale? O sea, aquí habría que buscar el cómo en ese ecosistema somos capaces de integrar a la pyme, ¿no? Que al final es la que nos va a dar el valor diferencial. Y esa es un poco la hoja de ruta, que ya os digo que no está escrita en piedra, que está es una primera invitación, pero bueno, consideramos que nos ayuda a dar los siguientes pasos. Y como conclusiones, yo diría un poco, ¿no? Hay un grupo que tiene, digamos, el impulso necesario dentro de las organizaciones en intentar ver cómo podemos alinear esta visión de Twin Transition con el desarrollo de modelos de negocio que tengan sentido, que den sentido pues eso, al despliegue de la inteligencia artificial en el sector energético y hacer un despliegue sostenible. Y esto va muy en relación con el Programa Nacional de Algoritmos Verdes. El Programa Nacional de Algoritmos Verdes toca una parte concreta, o fundamentalmente toca una parte concreta, que es el tema de que los algoritmos se diseñen ya de una manera sostenible desde el principio. Nosotros aquí hemos identificado, además que de ese diseño, pues la propia infraestructura, o sea, quizás una visión un poco más top-down y
y bottom-up, ¿no? En todos los temas que tocan la Twin Transition, que no solo la parte de algoritmia, ¿no? Como conclusión, ya os digo, lo que os he comentado al principio, ¿no? Que pensamos que sin inteligencia artificial no va a ser posible que hagamos una transición energética. No vamos a salir de los pilotos concretos que son simpáticos, pero que no generan movimientos en la cuenta de resultados de las empresas. Esto es así. Entonces necesitamos ese tipo de tecnología. Hay también unos temas bastante importantes que tratar sobre la integración de sistemas de inteligencia artificial en las redes, ¿vale? Porque las redes son infraestructuras críticas y hay problemas, pero pensamos que es necesario generar ese ecosistema que de alguna manera nos dé posibilidad de hacer sandbox regulatorios, que nos podamos hacer proyectos tractores donde se pueda unir gente, que generemos modelos de negocio que puedan ser replicables, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que os queríamos presentar. El informe, como decía Clara, va a estar disponible desde mañana en la web de Indesia. Indesia está haciendo mucho trabajo para intentar que esta cultura de la inteligencia artificial y la cultura del dato percole también a nivel de pymes. Y bueno, absolutamente abiertos a contestar vuestras preguntas y a que esto sea un punto y seguido, ¿vale? Para bueno, pues, poder mejorar desde luego el trabajo que venimos haciendo, que es lo que queremos todos los que estamos en el equipo, ¿no? Y aquí dar las gracias a la gente del Programa Nacional de Algoritmos Verdes por habernos dado la posibilidad de compartir visiones y que bueno, que esto sea un inicio. Gracias a vosotros por la presentación. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, pero aún así, bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano en el botón de participar. Vale, David, tú puedes hablar cuando quieras, pero era por avisar a los demás. Sí, yo quería hacer una pregunta antes de que continúes con la ronda de preguntas. Bueno, lo primero, muchas gracias, la verdad que creo que queda bastante claro en los términos y bueno, también la hoja de ruta que tenéis. Durante tu intervención, Rubén, hablabas de que sin IA no va a haber transición energética. Y luego en las conclusiones has vuelto a resaltar la misma frase, que sin inteligencia artificial no va a haber transición energética. Ahora, ¿realmente crees que hay un alineamiento entre el sector digital y el sector energético? Pues mira, esa Empezamos- es una pregunta. Luego después, Juan y Clara, Bueno, si y al quieren, resto, abro también el debate al resto. O sea, si quieren matizar. Fijaros que una de las cosas que hemos trabajado en el informe de cara a alineamiento, ¿vale? Creo que hay una diferencia entre lo que es el mundo empresarial y el mundo de la administración, ¿vale? Y el mundo de la legislación, casi por decirlo de alguna manera. Las empresas intentan hacer posicionamientos con una visión de crear valor económico, ¿no? Y ahí está viendo, pues se están difuminando un poco los límites entre el sector tecnológico y el energético. Es decir, lo que os comentaba, los centros de datos, por ejemplo, ya se empiezan digamos, a visualizar como activos energéticos, ¿vale? Es decir, un centro de datos va a tener una importancia muy grande en cuanto a la red que se conecte, y si no cumple una serie de cosas relacionadas con flexibilidad, con gestión, pues va a ser difícil, y vamos hacia soluciones muy específicas locales, ¿no? Pero los players tecnológicos, los que se llaman multiescalares, hoy en día son players donde las inversiones que están haciendo en el sector energético son muy grandes. Yo diría que casi los mini reactores nucleares, por ejemplo, pues son uno de los principales actores, ellos los que están empezando a avanzar, ¿no? Entonces, hay una alineación, un alineamiento entre el sector energético y el tecnológico. Lo que nosotros no hemos encontrado, y lo mismo es a nivel de legislaciones, por ejemplo. Ahí no nos hemos querido meter en ese barro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero digamos, la necesidad de que las estrategias de digitalización vayan muy alineadas con los planes de sostenibilidad es algo que claramente es mejorable, porque muchas veces te encuentras con esa problemática,
¿vale? O sea, esto es algo que sí que nos hemos encontrado. La necesidad de alinear, no solo aquí en España, a nivel europeo pasa exactamente igual. Sí, yo también por parte de Nagas, por contar un ejemplo también concreto de que sin duda la digitalización y la energía y la sostenibilidad están totalmente alineados. Decir que, bueno, sabéis que Nagas es el transportista de gas natural, y nuestra estrategia pasa por la reconversión, ¿no? de las infraestructuras de gas natural a hidrógeno verde. En este caso, nosotros ya estamos diseñando la futura red de hidrógeno, y esta futura red nace digital. O sea, ya no va a haber, es lo que decía Rubén, ¿no? No hay transición energética sin digitalización, y concretamente sin IA, ¿no? Pero ni lo contrario. Entonces, nosotros apostamos por unas infraestructuras que nazcan 100% digitales y que permitan, digamos, esa transición energética, en nuestro caso concreto en Agas, del gas natural hacia el hidrógeno verde. Bueno, yo por mi parte solo, ¿no?, a comentar que a nivel de inteligencia artificial cada vez estamos viendo modelos, ¿no?, más pequeños, más potentes. Yo creo que va a ser clave, ¿no?, la madurez de la inteligencia artificial para eficientarla, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le interesa que valga menos, ¿no?, correr un modelo, y llegar a un punto también de equilibrio, ¿no? Así que es importante pues regular muy bien toda esta parte de sostenibilidad, ¿no?, en este inicio también pues eso, para acotar sobre todo el impacto. Y que vayan de la mano, ¿no?, todo lo que sería la Green Transition. Volvemos a los términos de Green in AI o Green by AI, ¿no? Porque tiene que ser una inteligencia artificial que por sí misma sea sostenible, pero también nos puede ayudar a hacer productos sostenibles, ¿no? Para esa sostenibilidad, ¿no?, que ayude a esa sostenibilidad, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra respuesta. Muchas gracias. Pregunta Saida por el chat. ¿Qué tanta participación están teniendo los fabricantes de infraestructuras críticas en esta hoja de ruta? Pues yo aquí le devuelvo la pregunta. O sea, fabricantes de infraestructuras críticas, entiendo operadores. No sé si tiene abierto el micrófono la persona que ha preguntado. No, pero se lo abro enseguida. Saida. Saida. Puede referirse a las grandes tecnológicas a lo mejor, ¿no? Pero infraestructuras críticas, por ejemplo, Yo creo que va son más todas las habilitado. energéticas. Saida, te acabo de habilitar el micrófono. Gracias. No, me refería justamente, como mencionaba Clara, a estas grandes organizaciones que trabajan en la infraestructura de los data centers, más que los operadores, justamente quienes tienen la responsabilidad de hacer eficiente energéticamente los productos desde el momento cero. Pero si realmente están teniendo participación en la hoja de ruta, pues para ir hacia atrás en el diseño de sus productos y empezar justamente a generar esos cambios desde el momento en el que se diseña un producto o una aplicación para poner en marcha este tipo de infraestructura. Pues por contestarte rápido, diría que sí. Hemos tenido uno de los principales players, que es Microsoft, pues que ha estado muy activo en el grupo de trabajo, volcando información. Y por esa parte de infraestructuras críticas a nivel de datos, pero también por parte de infraestructuras críticas a nivel energético. Hemos tenido gente de red eléctrica, y además que ha sido un poco curioso, ¿no? Porque por en medio de este año y medio de trabajo, pues ha entrado Trump, han cambiado las estrategias, ha habido un apagón, o sea, hemos tenido de todo, ¿no? Un nuevo Parlamento Europeo. Entonces, sí, hemos contado con gente que son operadores en infraestructuras críticas digitales y también energéticas. Y vamos a seguir contando de cara a profundizar la hoja de ruta, que en definitiva no es una hoja de ruta operativa, es una hoja de ruta estratégica, ¿no?, de visión, de qué es, por dónde queremos ir, por decirlo de alguna manera. Sí, por aportar algo más de información también, bueno, Navantia quiere mover también todo su centro de datos a Madrid, y sabemos que desde Microsoft, por ejemplo, ya no se utiliza agua para la refrigeración, ¿vale? Tienen un sistema Zero Water
que lo que le permite es refrigeración por aire y por otras alternativas para no consumir agua, con lo cual vemos que una clara implicación, ¿no? por el tema de eficiencia. Sí, esto viene a colación. El webinar anterior de septiembre fue referido a CFD sostenibles. O si estáis interesados, podéis ir a echarle un vistazo. Muy bien. Pues si alguien tiene alguna pregunta más. Y si no, agradecer la asistencia a todos los que habéis aguantado hasta el final. Y nada, tenéis ahí nuestros emails también en la última slide, por si tuvierais alguna duda más tarde y quisierais contactar con cualquiera de nosotros. Que bueno, venimos los tres, pero en representación de todas las empresas que hemos trabajado en esta mesa de energía de Indesia. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra presentación. Muchas gracias. Pasa buen día. Adiós. Chao, hasta Hasta luego. luego.